Muy buenos días, queridos amigos televidentes. Este es su espacio preferido de todas las mañanas, de lunes a viernes, Estrategia de Prensa en Televisión. Gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia. Y gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a la tranquilidad de sus hogares a través de la pantalla chica y gigante de su televisión. En el aire, Estrategia de Prensa en Televisión. Buenos días, Radamés Rodríguez y Taveras. Buenos días, Pablo José Rodríguez y Hubiera. Cuénteme cómo le fue ayer. Bien, bien. Bien. Le enviaron muchos saludos. Ajá. Oh, ¿Cómo están los valores? que estuvimos en el 54 aniversario Ah. del Círculo Locutorio anoche. Oh, Me mi buen llamaron amigo, me Nelson llamaron Gutiérrez. No, Y comparte. no, del Círculo. Ah, del Círculo. Del Círculo y Ah, el Círculo. Bismar Morales, Ok. que es presidente. ¿Y dónde estuvieron celebrando? Ahí en el hotel. ¿Dónde queda? Dígame, George Washington. Joe Washington, el último de allá, Oh, es el napolitano. el napolitano. Sí. Le enviaron muchos saludos. Oh, pero no me enviaron la invitación. Ya, bueno, Aunque yo no iba a poder ir. ya ahí, a última hora me llegó. Ay, que, No sabía pero si es importante siempre dar un invitar. espaldarazo a sus colegas Pero ahí estuvieron muchos periodistas y locutores de antaño, compartiendo. de ayer, hoy, mañana. Y no sé cómo usted no vio eso explosivo, 54 explosivos. Ok, En el y aire. también fuegos artificiales. Sí, Ah, pues estaban conmemorando también la independencia norteamericana. no le llegué para allá. Bueno, muchas informaciones. Tenemos un plato fuerte, tenemos una entrevista luego de las informaciones generales. Está con nosotros por ahí la arquitecta Japonesa capellán, japonesa capellán y el ingeniero Leonardo Mercedes. muy conocido. Ahorita a don Leonardo vamos a buscar parentesco ahorita, porque mi difunta abuela Sí. era apellido Mercedes, Bueno. pero del este, No, pero, del Ceibo. Ah, usted de aquí. Del sur. del sur. Oh, Pero no podemos seguir continuando. ¿eh? O no podemos continuar. Usted buscándole a todos Parentesco. los invitados. Sí. Yo ya usted ha encontrado demasiado. Demasiado primo, porque Rodríguez somos todos. Todo. Pues bien, muchas informaciones decía. Primero saludo a todos los amigos, parientes y relacionados que gustan de nuestro espacio. Contraalmirante Pedro Esteban González Mariñez, licenciado en Ciencias Navales, poeta, escritor y cuñado mío. Sí, También a la licenciada Paula Mejía de Rodríguez Hubiera, qué bien. cuñada y comadre. Y hermano querido y amado Juan Isidro Rodríguez Hubiera, Fátima, mi hermanita Fátima Rodríguez Hubiera, Carla, también con ello al ingeniero Víctor Marmolejos, Así es. licenciado, No, pero Eh, todo ah. se puede en el aire. sí, Es una licenciado, alergia. sí, eso anda, tiene que cuidarse mucho porque si le coge esa gripe, como anda por ahí. Le decía que el licenciado José Longo, nuestro querido y estimado hermano de siempre, Juan José Pérez Díaz, Héctor Díaz Newman, entre otros Bueno, amigos y relacionados. Mire, se ha puesto de manifiesto, bueno, hoy, decir que hay huelga médica en solidaridad con unos médicos maxilofacial de Moca o La Vega, no recuerdo si es Moca o La Vega, de la zona. que ahí, sí, que fueron detenidos supuestamente por mala práctica médica, y su gremio ha llamado a un paro nacional o regional, Pero porque hubo una violación a algún protocolo, al algún detenimiento, al código, sí, claro. El detalle es que hay mucha forma y muchos mecanismos y muchos protocolos, podríamos decir, para tratar de enmendar estas situaciones. Porque no creo que debió llamarse a un paro nacional, a un paro médico, porque los más perjudicados, yo soy coherente siempre, son las clases más necesitadas, más desposeídas. Ahí vemos como también las clínicas privadas también solicitaban unos mayores recursos a las ARS,
también manifestaban su disgusto, pero no pararon los servicios médicos. Estaban en eso. Sí, primero debe mediar el diálogo. Para eso es el conductor por la excelencia para cualquier tipo de conflicto. Cada vez que se deja de dar un día de clase en las escuelas, en los colegios, en las universidades, o un día de salud en las clínicas, hospitales públicos, sobre todo hospitales públicos. ¿Dónde van los Primero, son muchos los usuarios que se le incrementa el quebranto por no recibir este servicio. Y cuidado, y hasta mueren muchos. Aparte del dinero que se pierde. Gente que cogió transporte, que cogió prestado, medicamentos que se vencen. Y al llegar el médico no está. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, comida que se daña, Sí. almuerzo, desayuno. El caso de los profesores. En el caso de la escuela, de los profesores. Y así sucesivamente. Debe mediar primero el diálogo y después que las autoridades no respondan. Porque esto es un problema de justicia. Claro. Es un problema de justicia y por eso están ellos protestando por el nuevo código. Porque hay artículos en el nuevo código que vulneran el ejercicio médico con penalidades que son ilógicas y que deben ser modificadas. Entonces, todo en su tiempo y en su espacio. Levanten el paro lo más rápido posible para que no se ganen la mala voluntad de los pobres. Para muchos es muy fácil, nosotros tenemos nuestra ARS privada y después de toda esta corrupción rampante que se viene dando en los sectores de salud, desde SENASA hasta los otros SENASA que vienen por ahí, más el oncológico de Santiago, el dominicano está por perder la fe. Y eso no se debe perder. Hasta el colegio. Y la esperanza. Hasta el Colegio Médico Dominicano. Bueno, Recuerda, de hecho que en días pasados se habló de que una denuncia de unos malos manejos y eso se quedó ahí. calladín. Calladito. Yo creo que a todos los niveles debe haber transparencia, Sí. debe haber diálogo, debe haber consenso. Por cualquier quitameta paja aquí no se puede parar el país. Bueno, por ahí dice un youtuber que si esto, que si aquello, él para el país. Un amigo suyo, un Santiago Matías que a los foques, aspirante a presidente. Oye, un carajo a la vela diciéndole al presidente, le da 48 horas. Pero como que le han dado demasiado valor. Usted quiere Bugalú, coja Bugalú. Cuando usted construye, mire. Oiga esto, por último, cuando usted construye su monstrico o su Frankenstein, Sí. usted tiene después que ponerle cadena y controlarlo. Usted tiene la palabra. Pero cuando usted tiene una sociedad que va en involución, a pasos agigantados. En involución. Sí. Para atrás, en vez de evolución, involución. A pasos agigantados. Agigantado. Usted no puede esperar que un intelectual, un tipo conocedor de la parte humana, de la parte espiritual, de la parte educativa, de toda la clase, presentarse como candidato. ¿Quiénes aspiran? Aquellos que la capacidad que ausente a la presidencia. Y se puede. Este es un tiempo que cualquiera se puede ser presidente. Cualquiera. No. Oye, cualquiera puede ser presidente. No. Este tiempo. Este país no puede volver atrás. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? Sí. Si los empresarios dicen que Matías es el que va, ¿cómo se llama? No, ese mismo, a los foques. A los Foques. Es el que va. Sí. Es el que va. Porque ¿Y el pueblo qué? él, Bueno, que hay un ya usted pueblo está hablando de pueblo. y letrado. Que masa. La pueblo. masa. La masa es quien no piensa, Sí. quien no analiza, Fanático. fanático.
Que no son aficionados. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un fanático y un aficionado? Que ve el problema de la nación año tras año y va el voto para que otro lo engañe. Se va uno, viene el otro. Se va uno, viene el otro. Mafia, robo, corrupción, engaño, de todo. Y entonces, Mientras, yendo punto por punto. Usted me tocó. Sí, a usted no se le puede dar la palabra porque usted la tira duro. Usted quería. Mientras tanto, Me enseñó Pedro Martínez. yendo punto por punto, usted sabe que el crimen del jovencito de allá de Herrera, de Guajimía, apellido Mercado, Darling Mercado, ha sacado sobre el tapete la cuestionada o el cuestionado proyecto de reforma policial nacional que está a punto de morir en el Congreso. Yo decía ayer, en su ausencia, que tantos recursos, tanto tiempo y espacio destinado para esto, y siguen siendo los mismos policías. Qué pena, ¿eh? Pero no, le cambian el uniforme. Ah, sí. Le pusieron cámara y la dejan en su casa. Cámara. Le pusieron armas no letales y no la usan. El uniforme era gris. Ajá, ahora es azul. El mismo, una innovación, el mismo de Colombia. Bueno, la información dice. Aquel es medio verdoso. Aquel es medio verdoso. Sí, este es azul. Dice. Sí. Son los únicos cambios. Dice que el caso Darling pone al desnudo lo que es el modo vivendi y la forma de actuar de un elevado por ciento de policías. Una información de los derechos humanos dice que en los últimos 15 años, desde el 2011 a la fecha, van más de 4.500 muertos en intercambio de disparos, ni que tuvieran un estado de sitio o en una dictadura. Entonces tenemos que revisarnos. Si cada 30 horas muere un dominicano a manos de las autoridades policiales, yo no creo que es tan elevada la violencia y la delincuencia. No dice la ministra que esos son más asuntos sociales que otros. No. Estamos hablando de casos específicos. Pero usted está hablando de intercambio de disparos. Usted no. Muerte sumaria. Sí, pero usted está hablando de código de muerte. Cuando lo matan en una revuelta de policía y delincuentes. Pero aquellos que mueren detrás de esos telones. Mira, dice que la pieza del proyecto de reforma policial fue sometido en el 2025 y vence el próximo 26 de julio. Déjeme decirle, mire. El cabo, que le quitó la vida al joven, tenía 2 suspensiones previas, una por no usar la cámara y otro porque fue herido, ¿tú saben qué? Sí. En un fuñengue, como le digo yo, en una discoteca, en una boate, en una cosa de esa. Imagínate que el que lo hirió, que busquen que el que lo hirió debe estar muerto por ahí. Mire, me acaba Raimer de enviarme los datos y usted acaba de decir. Sí. Que Raimer Rodríguez Paulino, su hijo, en el 2021, su heredero de la deuda, murieron 77 en el 2021. Ah, eso es de hace 5 años para acá. En el 2022, sí. 139. En aumento. En el 2023, 178. En el 2024, 227, perdón. En el 2025, 187. Y ahora apenas van 6 meses y han muerto 147. Dominicanos. O sea, y no estamos en guerra. ¿Ni estamos en Haití? No. Ni hay una banda como en Haití. Bueno, esa reforma policial. Porque Haití lleva 1.600 muertos. Reiteramos, sabemos el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República desde su llegada ahí, tratando de dignificar la labor policial. Y también la ministra. Están pidiendo la renuncia. Farideh Raful. Están pidiendo la renuncia. La ex muda.
Os digo, la actual muda. Bueno. Porque antes hablaba mucho de No, los préstamos y de eso. No, pero ahora ya sale a defender la policía. Y también el nuevo director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz, que quieren echarle una, ¿cómo te digo? Una pata de jabón al sancocho. Sí, pero antes. Él está haciendo muy buena gestión, ¿eh? Pero antes se decía. Y yo lo digo porque lo conozco, ¿eh? Y conozco su trayectoria. Cuando aparecían 2 o 3 muertos, así, se decía antes, alguien está preparando la salida del jefe de la policía. Bueno, Con eso muertos. miren, vamos a una breve pausa. Atención, Cruz, Sí. que le están cueciendo la comida por ahí. Eso es muy común Eso es como. en política, Sí. en administración pública y hasta en los partidos políticos. No, en todas Señores, partes. vamos a una breve pausa para continuar por más contenido y comentarios sobre toda una entrevista en Estrategia de Prensa en Televisión. Continuamos con Estrategia de Prensa En televisión. y como lo prometido es deuda, están con nosotros aquí la arquitecta japonesa Capellán y el ingeniero civil Leonardo Mercedes, quienes son representantes de la renovación codiana. Codiano. Y es un movimiento gremial unitario que tiene una gran cruzada nacional por el rescate, la renovación del CODIA. Un llamado a la conciencia de sus fuerzas más sanas de la sociedad. Arquitecta, ingeniero, bienvenido a su programa Estrategia de Prensa por Televisión. Estos micrófonos, esta televisión es suya. Cuéntenos por qué este movimiento y cuáles son sus aspiraciones. Muchísimas gracias por su cortés invitación, que agradecemos mucho a este programa que tiene una audiencia enorme, porque Estrategia de Prensa es, como digo, el pan nuestro de cada día. Un toque de queda. Un toque de queda para la población. Agradecemos pues la cortés invitación que nos hicieran. Oye, Renovación Codiana surge porque el CODIA ha caído a un nivel tal de deterioro que aquel brillo y prestigio que como institución tuvo en el siglo pasado prácticamente se ha perdido. Y hoy está en el fondo más abierto de un sumidero moral e institucional. Mira, el CODIA es un patrimonio nacional. Claro. Porque el CODIA surgió cuando la lucha del pueblo dominicano por la libertad y la democracia, como el primer colegio de la República, profesional de la República Dominicana, incluso antes de que el profesor Juan Bosch tomara posesión el 27 de febrero de 1963, ya el CODIA había surgido el mes antes, o dentro del mismo mes, como un colegio, el primer colegio dominicano. ¿Y cuál era la misión, las funciones que se le otorgaron al CODIA en ese entonces? Número 1, defender el interés público y ser guardián del interés público y asesor del Estado en asuntos de su competencia. Propugnar por el bienestar y la dignidad del ejercicio profesional de las agrupaciones, de las profesiones que agrupaba. En tercer lugar, promover la ciencia y la tecnología, ser un promotor del desarrollo científico, técnico y cultural del país. Pero todo eso que está contemplado en la ley 6160 de su creación y que le da la prerrogativa de ser el regulador del ejercicio profesional, ha sido prácticamente abandonado. Hoy el CODIA se parece, lo más parecido que tiene es a una dependencia oficial de más baja categoría. Gubernamental. Y al mismo tiempo se maneja como si fuera un comité de base del partido que está en el poder. Y eso ha llevado a que la mayoría de los miembros del colegio se hayan apartado porque el colegio los ha abandonado. Ha abandonado
a los envejecientes porque no tiene un sistema de seguridad social que le garantice una pensión digna a los colegiados. Los colegiados que compraron solares para el proyecto de Ciudad Codiana han sido abandonados y el proyecto está en una parte ocupado por invasores y en otra parte totalmente abandonado. Pero también la cooperativa que se formó con el fin de asistir a los colegiados en el asunto de sus necesidades físicas en términos de adquisición de herramientas de trabajo, como por ejemplo también la de impulsar su desarrollo como empresario, no funciona. Hoy está en manos de un profesional que la junta directiva lo tiene y ellos hacen lo que le da su gana. Pero al mismo tiempo, lo que es una de las cosas principales, que es procurar el bienestar y desarrollo de sus miembros. ¿Cuánto gana? Pregunten cuánto gana hoy un ingeniero en obras públicas. Hay ingenieros con sueldo de 20,000 pesos. ¿Cómo? Sueldo de mínimo. 20,000 pesos, sueldo de miseria, que cualquier chinero en una esquina Se lo gana una semana. más que eso mensualmente. Y el CODIA no dice esta boca es mía, pero no solamente Y no eso. lo va a decir porque está confabulado. Pero no solo eso. Ustedes han oído en los últimos años al CODIA hacer una propuesta frente a un problema nacional como solución. No. No lo han oído. Es más, el CODIA no opina ni siquiera ante cosas que son tan elementales. Cuando se cayó el YESET, ¿ustedes han oído cuál es la opinión del CODIA? No. Pero el CODIA también permite que una empresa que está construyendo un edificio al lado de su propio edificio, le socavara las bases del edificio propio, derrumbara una parte de ese edificio y todavía no hay solución. Ahora ha tenido que sacarle sus propios recursos para tratar de resolver el problema. Pero, ¿y dónde está el problema del manejo de la ley y de la fortaleza institucional y moral de ese colegio? La ha perdido y por eso es que tiene que surgir una cruzada, ¿verdad?, por el rescate moral y la renovación institucional del colegio, porque es esa mina que tiene de recursos humanos, más de 50,000 profesionales en lo que hay, doctores en ciencia y tecnología, maestros en ciencia y tecnología, licenciados, especialistas, que puestos al servicio del país, señores, es el más potente motor de nuestro desarrollo sostenible e integral. Sin embargo, están callados con un zipper en la boca, porque así es como le gusta a los partidos en el poder, para que no, esa voz que sería un aporte significativo, se ponga un zipper y solo hable de lo que a ellos les interesa y de lo que quieren que ellos digan. Esa es la situación que nos lleva a nosotros a rebelarnos, pero no solamente a llamar a nuestros profesionales que integran el CODIA, a los colegiados, no, es a la sociedad dominicana, porque es que la sociedad dominicana no puede permitir que sus instituciones más sólidas, democráticas, ¿verdad?, se vayan a pique, porque entonces ¿a dónde va a ir la sociedad? Bueno, arquitecta, hablen un poquito del movimiento de renovación. Fíjese. Y primero, la aspiración de ustedes dentro del movimiento. Muy bien. Y después dentro del Muchas gracias por invitarnos y por el espacio que nos han dado en su programa Estrategia de Prensa. Nosotros hemos preparado un compromiso programático para, si somos elegidos, entonces llevarlo a cabo dentro del colegio, basado principalmente en los principios, la ética y los preceptos que dicta la ley 6160 y de la cual el ingeniero hizo un esbozo de ella.
y su primer precepto es el mejoramiento del colegiado. Y en eso abundó un poco el ingeniero Mercedes, pero nosotros queríamos abundar un poquito en lo que es el proyecto de vivienda. El CODIA fue el primer gremio que pensó en darle vivienda a sus miembros. Sin embargo, ese proyecto es desde el año 1987. ¿Cómo? Y no ha podido ser desarrollado porque precisamente los mismos dirigentes del CODIA que han ido pasando lo han ido dejando a un lado y no le han dado el apoyo que se necesita. Y es importante dotar también a los colegiados de sus viviendas. Ahí es un proyecto que tiene la posibilidad no solo de resarcir a los que ya compraron, sino también a otros colegiados nuevos, si nosotros entonces trabajamos en un plan bien diseñado de desarrollo de ese proyecto. Pero en lo que se refiere entonces es al ejercicio profesional, ese otro tema, hablábamos de que deberían los colegiados tener un sueldo mucho mejor que el que tienen, pero también deberían revisarse los términos de referencia para los contratos que se le dan a los ingenieros, que hay muchos que no pueden optar por un proyecto, por una contratación, porque tienen unas especificaciones que muchas veces no la pueden cumplir. También debería ser revisado el que se garantice que un contratista que ha hecho una obra se le pague su última cubicación, porque resulta que viene y le dicen tiene que se va a inaugurar y el contratista hace lo posible, lo imposible, porque se inaugure ese día, pero cuando deposita su ubicación última, hay una cultura aquí de que no se paga. Entonces debe haber una norma, una regla en el que permita que eso se garantice. Y a los que ya tienen ese problema hay que resolvérselo, porque son unos 100 ingenieros que están con el problema de que no son resarcidos con su dinero que ya invirtieron y que deben, y algunos ya han fallecido. También nosotros en esa parte del ejercicio profesional debemos abogar por el ejercicio legal, sí. Evitar la parte de ilegal, que aquí se abunda mucho, y que eso puede resultar lo que pasó en Venezuela, porque son entonces edificaciones que no tienen las normas, no llevan las normas que debe llevar para que sean construidas. Bueno, por el lado de lo que nosotros hablábamos de la renovación institucional, sí. Pues debemos nosotros reforzar lo que son los núcleos, en cuanto a que lleven un programa de trabajo correcto y que se le pueda el CODIA apoyar. Pero también debemos reforzar los capítulos que tienen esos núcleos, que son los capítulos que tienen los profesionales especializados, en lo cual el CODIA debe basarse para ser asesor del Estado, y que no tienen muchas veces los especialistas idóneos para cada área. Eso en cuanto a esa parte del reforzamiento de lo que, bueno, también debemos en ese punto reforzar lo que son las regionales, y lo que son las delegaciones en cuanto a las necesidades que tienen ellas y que puedan también cumplir dentro de sus demarcaciones con lo que dicta la ley 6160. Pero nosotros que estamos también basándonos en los principios de la ley, tenemos lo que es, el CODIA debe hacer, incursionar en lo que es el desarrollo de la ciencia, como decía Leonardo, en la ciencia, la cultura, las artes, y en ese sentido nosotros hemos pensado en hacer acercamiento con las universidades. Las universidades son la cantera de donde salen los profesionales que bien van a ser los colegiados en el CODIA, y que de ahí nosotros como CODIA podemos apoyar en investigaciones que tengan que ver con el desarrollo del país. También
poder trabajar con la parte de los egresados y también con los posgrados. Que nosotros, la Alcodia debe apoyar los posgrados para que esos sigan especializando en áreas que tengan que ver con el desarrollo del país, pero también podemos nosotros hacer el premio de la excelencia a lo que es... La meritocracia. Sí, para eso, y trabajar con lo que es el capítulo de estudiantes, el capítulo el núcleo de la tecnología, que no existe en el CODIA, y bueno, pues muchas otras cosas que están ya en nuestro programa. Mira, qué interesante todo eso que usted acaba de expresar, porque precisamente el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, es el organismo, el colegio, el rector de lo que debe ser Regulador. el regulador, la aplicación de todos los protocolos para una construcción acorde con estos tiempos. Exactamente. Y ya decía usted lo que aconteció en Venezuela, cómo ustedes también deberían de incidir en las escuelas de ingeniería, de arquitectura, de agrimensora, de las distintas universidades, Exacto. para que esos jóvenes surjan de ahí, salgan como un producto, una materia prima acabada. Exacto. Sí. Porque si no tenemos buenos profesionales con experiencia y sobre todo con buenas ofertas salariales para que ellos puedan responder a las expectativas, que ahí viene lo que usted dijo. No es posible que un arquitecto, que un ingeniero hoy día esté cobrando, Gane sueldo mínimo. no, y que sea a los niveles de un individuo que no ha pasado por una universidad, 5, 4 años, mínimo 4 años. ¿Y tú sabes lo que es tú pasarte 17 años metido en un aula para salir con un grado profesional, ¿verdad? Y cuando sales de ahí, tú pasas a ganar menos con una secretaria que un chinero. Sin denigrar a la secretaria. Pero no sin denigrar a la Que secretaria. un consejo sin denigrar al consejo. Pero no solamente eso, sino que tú tienes que un profesional se hace de una maestría y no le quieren pagar lo que el profesional vale. En este país, un profesional que se pasa 17 años en un aula y a veces 2 más en una maestría y hasta 5 en un doctorado, no pueden ganar menos de $2,000 mensuales. Porque $2,000 mensuales pues son 120,000 pesos. Yo recuerdo que cuando yo salí en 1975 de la universidad, yo salí ganando 450 pesos en una empresa privada. Y eso me dio a mí para comprar un carro, sacar un apartamento y equipar a mi casa de todo lo necesario para vivir cómodamente. Pero 20,000 hoy, pesos. 50,000, 60,000, 100,000 pesos a una familia de 4 o 5 miembros no le da para vivir bien. Porque ¿cuánto cuesta la canasta familiar aquí en el Distrito Nacional? Está por encima de los 50,000 pesos ya. Sí, ya. Y haciendo un paréntesis, y peor aún, que muchos de esos profesionales que están saliendo de las universidades no tienen trabajo y tienen que brincar a otro oficio. Oye, se nos han ido esa camada de recursos humanos de calidad. Tienen que irse a Europa, a Estados Unidos. A tasear, inclusive. No, y para que Trump lo tenga al salto de la pulga, que no lo deja vivir tranquilo. Y fíjese. Entonces, eso llora ante la presencia de Dios. Sí. Por eso que nosotros planteamos que tiene que haber una ley de salario justo y equitativo para los profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura. Para todos los. Para todos. Y tiene que haber un sistema de seguridad que garantice la seguridad social y una vejez digna, es decir, con una... para todos los profesionales. Sí, para todos los cosas. Entonces, esos son de los planteamientos que nosotros estamos haciendo. Incluso nosotros estamos planteando en ese vínculo que plantea Japonesa de nosotros con las universidades, rescatar algo que se hizo
cuando yo era estudiante por primera vez se hizo, que fue la de constituir el capítulo de estudiantes, donde los estudiantes de términos nos vinculábamos a las actividades del colegio y cuando queríamos venirnos a graduar, ya nosotros teníamos conocimiento de lo que era el código. Incluso nosotros éramos quienes le hacíamos las campañas electorales a nuestros profesores, que eran los candidatos. Entonces, desde temprano establecer ese vínculo con lo que van a ser los futuros miembros. Pero otro elemento, señores, los ingenieros jóvenes de la tecnología de la información y la comunicación están fuera del CODIA. Usted sabe que la juventud está fuera del CODIA. Entonces tenemos que crear el instrumento dentro del CODIA para que el ejercicio de esos profesionales nuevos sea legal, tengan su exequatur y entonces cobren conforme a esa legalidad que le da ese exequatur a través del Colegio Dominicano de Ingenieros. Y una forma de que el estudiante, el profesional nuevo se integre al desarrollo del país es que el CODIA apoye a las tesis que ellos hacen, que tengan que ver con temas del interés público y que apoye tanto la investigación como la aplicación luego de esos temas. Para allá iba. La pregunta que le tengo es con relación a los avances tecnológicos. Ya una persona y muchos ingenieros ya no lo buscan ustedes para preguntar sobre alguna obra. Primero van a GPT, a IA y a otra tecnología. ¿Qué están haciendo ustedes para orientar su miembro en ese sentido? Sí, para eso nosotros planteamos que el CODIA tiene que enfocarse principalmente a la atención de lo que son las necesidades de sus miembros. Y del momento. Y que entonces tenemos que darle seguimiento. Primero, esa cooperativa que tenemos tiene que ser un instrumento para el desarrollo empresarial de los colegiados. Claro. Que el CODIA facilite capital inicial y tiene la capacidad para ello, para que los colegiados puedan constituir sus empresas y empezar a hacer su pinino como empresarios de ese desarrollo independiente. Porque en este país, el que depende de un sueldo muere de hambre por necesidad, porque también los salarios no alcanzan para nada, para nada. Que el CODIA esté atento a lo que son las licitaciones, los concursos y los sorteos que deben ser más utilizados por las instituciones públicas para darle seguimiento, de tal manera que cuando un colegiado contrae un contrato, esté en la obligación moral de cumplir con el código de ética que le establece que tiene que ser honesto y garantizar la calidad de su trabajo, pero al mismo tiempo para defenderlo cuando sus intereses y derechos son golpeados por las instituciones que no le pagan a tiempo y que lo ponen a trabajar y luego lo dejan en el aire, como los más de 100 colegiados que le deben más de 400 millones de pesos desde hace años. Y ahora hay una ley que se la aprobaron para pagarle, pero no han terminado con el viacrucis. ¿Por qué? Porque Hacienda ahora tiene que estar revisando los expedientes. Oye, y puede suceder que el que no tenga un enllave dentro del gobierno, dentro del partido, o no suelte unos y que no así suelte mismo, unos pesos, que de hecho un 30%, le un 20%, porque ya no es un 10 ni un 5. cobre. No, le cobran hasta 20% de Qué interesante eso que usted acaba de decir. Hay un grupo también de ingenieros y arquitectos, agrimensores, colegiados, que ya están en edad de envejeciente. Pero lo que reciben es muy poco. No le dan ni para los medicamentos. 2,000 pesitos. Entonces, que se lo dan cuando le dan la gana. Entonces, o sea, debe haber una forma en que tengan de verdad una pensión digna, porque ya cumplieron en el país con su trabajo al servicio de la sociedad.
Entonces, bueno, la sociedad también le debe dar entonces lo que ellos ya han aportado. Y el CODIA es la institución encargada de tener que velar porque eso suceda. Por último, decirle que el CODIA no solamente ha dado de paso en cuanto a la ética en el ejercicio de estas 3 grandes profesiones, sino más bien como ha acontecido, como acontece en el periodismo, que hay mucho enganchado a comunicadores y no pasaron por una universidad ni por un instituto. Y en el CODIA está aconteciendo lo que siempre ha acontecido, que las contratas que deben de ir, digo, en los gobiernos, y que el CODIA debe supervisar eso, se le están dando a los compañeritos, a los socios, a los parientes, a los empresarios, y el CODIA tiene que estar vigilante ahí. Por eso nosotros felicitamos a este gran movimiento de renovación codiana, que es una cruzada nacional en pro del rescate. Nosotros esperamos que ustedes se le abra el espacio y que esto puedan llevarlo a todo el país, en otros programas de televisión también, porque a la gente lo que le gusta es estar bien con todo el mundo y no reclamar lo que le pertenece. ¿Usted decía? Sí, nosotros queremos hacer la precisión de que Renovación Codiana es un movimiento unitario y apartidista. No obedecemos a ningún partido político. En nuestro movimiento cabe todo el que esté disconforme y en contra de lo que está ocurriendo en el CODIA, de cómo esa institución de tanto prestigio en el país está secuestrada y no le está sirviendo ni a sus miembros, ni a la sociedad, ni al mismo Estado, cuando es, como dije, un potente motor del desarrollo nacional, por lo que nosotros llamamos a esos descontentos del CODIA, a esos colegas que se han alejado del CODIA, a que ahora es la oportunidad, es el gran momento para lanzarnos en esa gran cruzada por el rescate moral y la renovación de nuestro colegio para ponerlo al servicio de los colegiados y del país. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta Vanessa Capellán e ingeniero Leonardo Mercedes. Este espacio está a sus órdenes. Cuando quieran. Deben de venir más a menudo, todavía tenemos tiempo, porque estos conocimientos, estas aspiraciones, estos cambios deben venir. Señores, ustedes y nosotros nos vemos. Saludo al ingeniero Pedro Rufino. Gracias al ingeniero Pedro Rufino. Ustedes y nosotros nos vemos mañana miércoles, con una entrega más de Estrategia de Prensa en televisión. En breve, las deportivas con el que más sabe de deporte. Miguel Cueva. Miguel Cueva. Bye, bye. Dios le bendiga.